Te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy pues quede claro, Señor, quede bien en nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Te queremos pedir también en esta mañana por Claudia, Señor, que la cuides, la bendigas donde ella se encuentre. Te pedimos también por Tere, por el problema que tiene en sus ojos, Señor, y por todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, que conforme a tu voluntad logren salir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, entonces, hace 8 días retomo un poquito de lo que veíamos. Vimos la ley de Cristo y vimos los últimos versículos del capítulo 3 de Gálatas, que es el libro que estamos estudiando. En ese estudio vimos que la libertad en el pacto de Abraham fue por fe en la promesa, ¿sí? Que el pacto de Moisés bajo la ley, el estar bajo la ley, pues nada más nos hace ser esclavos de la ley. Vimos el tema que trató de esclavitud bajo la ley y vimos ahí mismo que el propósito de la ley es convencernos de pecado. Por la ley nos damos cuenta de que estamos mal, de que hemos faltado. Y vimos que el hombre baja los estándares de la ley para de alguna manera, pues, apaciguar su culpa y sentir que no está tan mal. Vimos que también la ley puede servirnos como una guía, como si fuera nuestro tutor, de cómo guiarnos, ¿no? Vimos que en Cristo realmente tenemos libertad. Y vimos el punto 1, que ahora somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo nos muestra esa libertad que ya tenemos en Cristo, que nos hace ser como Cristo, querer ser como Cristo y vivir para Él. Vimos que somos uno en Cristo y que somos herederos de las promesas de Dios en Cristo. Entonces, continuando con el libro de Gálatas, seguimos ya iniciando un nuevo capítulo, el capítulo 4, y veremos los versículos del 1 al 11. Y se llama el estudio Hijos de Dios. Muy bonito. Entonces, Carmelita, no sé si pudieras leer, por favor, Gálatas 4, del 1 al 11. Sí, cómo no. Gálatas dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué feo. Pablo aquí continúa con ese argumento de la salvación por gracia y no por obras. Y aquí toma la analogía, como vimos, de un niño. Él compara esa posición y privilegios de un niño y de un siervo. Este último, el siervo, representado en la ley,
Y el primer hijo representado en la vida en Cristo, ¿sí? Acuérdate que en Cristo somos libres y pasamos a formar parte de la familia de Dios. Entonces, como punto 1, vamos a ver la ley. Preparación para la adopción, como vimos en los primeros versículos del 1 al 3, que dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿sí? Pablo está empleando la ilustración de la esclavitud para mostrar de que antes de que Cristo viniera y muriera por el pecado, pues las personas estaban sometidas al dominio de la ley, pensando que la ley podía salvarlas. Se esclavizaban tratando de cumplirlas, pero pues nunca nadie va a poder cumplir la ley completamente. No lograban hacerlo. Ahora, al creer en Cristo, los que éramos esclavos de la ley, del pecado, pues somos hijos de Dios y tenemos ahora una relación personal con Dios a través de Jesús, ¿sí? Gracias a Cristo no tenemos ya ese como temor de Dios, ¿sí? Sino que podemos acercarnos a su presencia con toda confianza, sabiendo que Él nos recibirá como miembros de su familia. Y aunque cada cultura tiene diferentes maneras de ver la mayoría de edad, cuando un niño pasa de niño a adulto, que está muy marcado en diferentes culturas, por ejemplo, en la cultura romana y griega, y aún la judía, estaban los niños bajo la vigilancia de cuidadores y de tutores. En su mayoría eran esclavos que se encargaban de criarlos y de cuidarlos, de educarlos. El control de ellos sobre el niño era absoluto y era rígido. Y el niño pues no difería mucho como que del esclavo, aunque el niño era heredero y era dueño. Porque así como el esclavo estaba bajo el control del amo, así el niño pues estaba bajo el control de sus tutores, ¿sí? Había que obedecer, había que aprender, ¿sí? Como vimos en el versículo 1 y 2, que dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, sin embargo, llegaba el día en que ya no necesitaba estar bajo ese tutor. Ya no. Así también nosotros tuvimos un tiempo de esclavitud siguiendo pues las cosas de este mundo, ¿sí? Pero con Cristo llega el momento en que ya no somos esclavos, ya no estamos bajo lo que dice el mundo, ¿sí? Bajo los principios que rigen al mundo. Ya estamos en otra posición, ya ahora pasamos de estar controlados por las cosas del mundo, que finalmente está controlado por Satanás, a estar queriendo de veras servir a Dios. Pasamos a formar parte de su familia, ¿sí? En el versículo 3 nos lo dijo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y sí, seguíamos lo que el mundo te dice que debes hacer y que debes seguir. Pero los rudimentos del mundo no solo se refieren a los sistemas del mundo, ¿sí? También a esa religiosidad que promueve el tratar de quedar bien con Dios a través de esfuerzos humanos. Y hacemos cosas exteriores pensando que esas cosas exteriores nos van a llevar a tener una relación con Dios. Colosenses 2:4. Colosenses, capítulo 2, versículo 4. Ay, no, perdón, 2:8. Se los dije mal, ¿eh? 2:8, Carmelita. Estoy viendo otro número. 8. Ajá. Colosenses 2:8. Vamos a dar tantito tiempo a que no encuentre. Filipenses, Gálatas.
Gálatas, Filipenses, Colosenses. 2, 8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según a Cristo. Ajá, como dice al principio, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que son las que nos enseña el mundo. Aquí Pablo escribe en contra de cualquier filosofía de vida basada en las ideas y experiencias humanas. Él mismo estaba preparado, él mismo podía decir que era un filósofo, vamos a decir, ¿sí? Y aquí no está diciendo, no está repudiando en sí la filosofía, sino que Pablo está condenando esa enseñanza que acredita que es en el ser humano y no en Cristo donde está la respuesta a los problemas de la vida, poniendo toda tu atención además en lo que dice el hombre. Porque este enfoque pues se convierte en una falsa religión. Y hay muchos enfoques humanos respecto a las dificultades de la vida que ignoran totalmente a Dios. Y tú ves que la gente te dice, te aconseja y van con ciertas personas para que recibir el consejo, pero totalmente alejados de lo que dice Dios. Entonces, nosotros podemos resistir esas falsas enseñanzas que están en nuestra mente, porque las tenemos desde que estamos chiquitos, y fijar nuestros ojos en Cristo. Y tenemos que estudiar lo que dice la palabra de Dios para conocer realmente qué es lo que Dios me quiere enseñar, ¿sí? No estar siguiendo las cosas del mundo que nos atan a engaños y de las cuales pues nunca podríamos ser liberados, ¿no? Te siguen jalando y te esclavizan. Y aún así llegas a pensar que estás bien con Dios, ¿sí? Porque el mundo te enseña, no, si tú haces tal cosa, si tú eres buena gente, si tú haces buenas obras, tú estás bien con Dios, ¿no? Entonces vamos a ver el punto 1, la adopción. La adopción que está en los siguientes versículos, del 4 al 11. Gálatas 4, del 4 al 11, Laurita, por favor. Sí, gracias. 4 al 11. Gálatas 4. Del 4. Gálatas 4 y luego del 4 al 11. Ah, ok. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Laurita, perdón, desde el 4. Desde el 4. Sí, Gálatas 4, 4 al 11. Perdón. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, y el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Y el siguiente? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, como vimos, Pablo emplea esta ilustración de la esclavitud para mostrar que antes de venir a Cristo y de que Cristo viniera y muriera por nuestros pecados, la gente estaba sometida a la ley únicamente, pensando que eso les daba la salvación. Ya lo dijimos, ¿sí? Y se esclavizaban a la ley, tratando de cumplirla, porque nunca iban a poder a lograr hacerlo, a cumplir totalmente. Ahora, quienes creemos en Cristo, los que éramos esclavos, somos hijos de Dios teniendo esa
como les decía, esa relación íntima, esa relación personal con Él. Gracias a Cristo ya no tenemos ese temor a Dios, sino que nos acercamos a su presencia sabiendo que somos miembros de su familia. Y cuando dice al principio del versículo 4, ¿no? Que dice, cuando vimos el cumplimiento del tiempo, porque Dios envió a Jesús al mundo para que muriera por nuestros pecados. Pero durante siglos los judíos estuvieron esperando a ese Mesías. Y seguramente se preguntaban, ¿y cuándo vendrá? ¿Cuándo vendría ese Mesías? Hasta que finalmente Dios lo envió en el momento perfecto. ¿Cómo hace Dios todas las cosas? Es en el momento perfecto, ¿sí? Y a veces nos pasa que tú estás orando por algo, ¿no? Y no ves la respuesta. Y te llegas a desesperar, ¿no? Y llegas hasta a preguntar, ¿y qué? Bueno, Dios no me escuchó o Dios no me va a responder. Sin embargo, sabemos que Dios, a su debido tiempo, cuando Él sabe que es el tiempo adecuado, nos va a responder. Y no es que nos vaya a responder de la manera en que nosotros queremos. No, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, no nos desesperemos, no sintamos que Dios no nos esté escuchando o que no nos quiere responder, porque Él sabe cuándo. Entonces, ¿de veras estás confiando en que Dios tiene una respuesta a tus oraciones y que va a ser la mejor para ti? ¿O sigues dudando y queriendo, ay no, pues como Dios no me hace caso, entonces yo lo voy a resolver? Acuérdate qué le pasó a Abraham, ¿sí? Él tenía esa promesa, pero veía que Sara ya era vieja, ya más grande cada vez, y Sara dice, no, pues yo creo que mejor llégate a mi sierva para que tengas un hijo, ¿no? O sea, quisieron ayudarle a Dios, quisieron ellos resolver, y vemos que pues no es así, todas las complicaciones que eso traería hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, a ver, me perdí un poco, aquí estoy. Entonces, sabemos que Jesús nació de una mujer, de María, ¿sí? Fue un ser humano, nació judío. Entonces, pues debía seguir esa ley de Dios y él, la única persona que la ha cumplido a la perfección. Y cumplió todo hasta su muerte cruenta en la cruz, ¿sí? Ese fue el sacrificio perfecto. Y sabemos que Jesús, aún siendo en esa naturaleza humana, Él nunca pecó. Él jamás pecó. Y que su muerte compró esa libertad de quienes estamos esclavizados en el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos pertenecer a la familia de Dios. Como sabemos, en la ley romana, a la hora que se adoptaba a un hijo, tenía los mismitos derechos que los hijos legítimos. Y de manera similar, pues nosotros hemos sido adoptados y herederos de Dios, ¿sí? Y podemos identificarnos completamente como hijos de Dios, quien ha recibido a Cristo en su corazón. Porque eso de que todos somos hijos de Dios, no. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Quien lo rechaza, es como si, no sé, yo en la calle veo un niño sin familia y digo, ay, no, pues yo lo voy a adoptar. Y quiero adoptar ese niño. Pero el niño me dice, no, espérate, yo aquí estoy muy a gusto, yo quiero seguir aquí. Pues ese niño no va a ser parte de mi familia, no es mi hijo. Igual con Dios. Quien rechaza a Dios, quien rechaza a Jesús, no forma parte de su familia. Es creación de Dios, sí. Y Dios quiere que todos seamos salvos, pero no todo el mundo quiere acercarse a Dios ni aceptar a Jesús, ¿sí? Entonces, en esa adopción es la clave y es Cristo quien, cuando el Padre así lo determinó, en el tiempo que Él dijo, que Jesús vino a la tierra y a nacer como nuestro Redentor, ¿sí? El Padre garantizó el cambio al mandar a su Hijo para poder recibir la adopción y para poder ser libres. Lo vemos en Juan 8:36. Juan 8:36. Erika. Sí.
como papito. Sí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ajá. Así que si el Hijo os libertare, si Cristo te libertó, eres verdaderamente libre. Ujú. Porque antes, pues el pecado controlaba nuestras vidas, nuestras acciones, nuestra manera de pensar y hasta nos dominaba. Ujú. Sin embargo, Jesús nos da esa verdadera libertad de esa esclavitud que nos impedía ser las personas que Dios quiere que seamos. Ujú. Y que tenía en mente desde que nos creó. Entonces, si el pecado sientes tú que te tiene así como amarrado, como todavía encadenada en muchas cosas, dominada y esclavizada, pues Jesús, ven a Jesús, Él puede romper con eso. Ujú. Y sobre esa esclavitud que el pecado tiene en tu vida. Entonces, como dice el versículo que vimos, ¿no? El cumplimiento de los tiempos, como vimos en el 4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, señalando ese momento que Dios dispuso, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, para así consumar la libertad del hombre. Uh-huh. Libertad que nosotros, por nuestra propia cuenta, jamás podríamos obtenerla. Uh-huh. El momento en que Cristo vino a hacerse humano, a hacerse hombre aquí en la tierra, era el momento perfecto. En ese tiempo, pues había paz bajo los romanos y habían esos caminos que habían construido y que de alguna manera esos sirvieron para cuando después se expandiera el Evangelio, esos caminos de Roma. Por eso se dice, todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Uh-huh. Todos esos caminos que ellos habían construido. Y Jesús, como Hijo de Dios, comprende que su estancia en la tierra y no lo hace de esto inferior al Padre, para nada. En Filipenses 2:6, del 6 al 7, por favor, ¿no? Y al 8. Al 8. Sí, al 8. El cual, bueno, es que voy a leer el 5 porque si no, no tiene como que contexto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Uh-huh. Jesucristo, fíjate cómo mostró esa humildad y estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos y obedecer a Dios y servir a la gente, ¿sí? La encarnación fue un acto de preexistente, ¿sí? Hijo de Dios, por medio del cual adoptó voluntariamente un cuerpo humano y una naturaleza humana, sin dejar de ser Dios. Uh-huh. Nació como un ser humano, no renunció a su deidad para hacerse humano, sino que dejó de lado el derecho a su gloria y a su poder, en sumisión a la voluntad del Padre. Jesús estuvo sujeto a un lugar, un tiempo y a muchas otras situaciones humanas. Lo que hizo de su humanidad algo único fue que Él jamás pecó. ¿Sí? Teniendo esa naturaleza humana, Él jamás pecó. Y en su plena humanidad nos reveló todo lo que puede ser expresado en términos humanos del carácter de Dios. ¿Sí? A través de Jesús es como conocemos a Dios. Cristo siempre ha existido con Dios, no es de que hay a partir de no, siempre es esa Trinidad, ¿sí? De Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Realmente no nada más era que tuviera una apariencia humana, sino que realmente era un ser humano. Uh-huh. Y de esa manera
pues identifica nuestros pecados, Él sabe lo que nosotros podemos sentir como humanos, ¿sí? Y bueno, pues si Cristo muere en la cruz de esa manera tan cruenta por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que enfrentar esa muerte eterna, esa separación de Dios por toda la eternidad, ¿sí? Y Dios lo glorificó, porque sabemos que la historia no termina en un Cristo derrotado en la cruz. No, Él resucitó. Y es un Cristo vivo. Y Dios lo elevó en esa posición a la diestra del Padre, desde donde reina para siempre, como nuestro Señor. Entonces, si decimos que somos seguidores de Cristo, pues también deberíamos vivir como Él vivió, ¿no? Seguir todas sus enseñanzas. Y acuérdense que la muerte en la cruz era una cosa terrible, ¿sí? Los romanos la usaban para aplicar esa pena de muerte a los peores criminales, ¿sí? Era dolorosa, era humillante esa muerte. Eran clavados, como sabemos, o atados en esa cruz y esperar a que murieran pues por sofocación, porque ya no podían respirar. Entonces, fíjate cómo Jesús tiene esa muerte terrible, como si hubiera sido un malvado. Entonces, cómo ese hombre perfecto tuvo que morir de esa manera, pues tan dura, tan vergonzosa, ¿sí? Para que nosotros no tengamos que enfrentar ese castigo eterno. Ahí te das cuenta ese amor incomprensible de Dios, ¿no? En Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la frase unigénito del Padre, ¿qué nos está diciendo? Pues que no hay otro, es el único, no hay otro como Jesús, ¿sí? Por esa naturaleza única que Él tiene. Y aunque nosotros los creyentes seamos llamados hijos de Dios, Jesús es el único y disfruta de una relación especial con Dios. Me acordé de ese libro que creo que lo estuvimos trabajando, no sé si ustedes lo hicieron, de Jesús, el único y suficiente. Porque es un libro muy bonito, es un libro de trabajo en el que te habla de eso, ¿eh? Jesús es el único y es suficiente, no necesitas más nada, ¿sí? Y también que nos quede claro que no era que Jesús encarnado fuera mitad hombre y mitad Dios. No, Él era plenamente humano y plenamente divino. Porque bueno, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera a la tierra, las personas pues podían conocer a Dios como de una manera limitada? Después de su llegada, las personas podían conocerlo mejor, porque se hizo visible y se hizo tangible y estuvo entre la gente. Cristo es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Jesús es Dios y Jesús es humano, las dos cosas. No deja de ser uno por ser otro, ¿sí? Nacido de mujer, nos dice, y nos da la idea de esa humanidad para poder ser así nuestro sustituto en la cruz. Si Él no se hubiera hecho humano, ¿cómo iba a pagar por nuestros pecados? Y cómo iba a poder redimirnos. Pero no por eso deja de ser Dios. Y nacido bajo la ley para cumplirla totalmente a nuestro favor. ¿Por qué? Pues porque nosotros no podemos cumplirla. Romanos 8, 3 y 4. Romanos 8, versículos 3 y 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando
a hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas que se ofrecían continuamente esos sacrificios de animales en el templo, sí? Y esos sacrificios pues mostraban a los israelitas lo grave que es un pecado. Tenía que haber ese derramamiento de sangre, ¿sí? Se tenía que derramar para el perdón de los pecados. Pero en realidad la sangre de esos animales pues no podía quitar el pecado. Los sacrificios solo podían señalar hacia el futuro sacrificio que haría Jesús en la cruz, que pagó por todos nuestros pecados. Y como vimos, Cristo vino a cumplirla y a pagar el precio de nuestra libertad. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios, ¿sí? Cuando venimos a Cristo, cuando nos convertimos en cristianos, sabemos que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo vive en nosotros, pues nosotros ya dejamos de ser el dueño de nuestros cuerpos. El hecho de que Dios, como dice el versículo, nos compró por precio, hace referencia a cuando un esclavo era, por ejemplo, comprado en una subasta. Tú ves que ponían a los esclavos y hasta les revisaban hasta los dientes y cómo estaban, si eran fuertes, y si valía la pena comprarlos o no, ¿verdad? Él aquí hace referencia a esa compra de los esclavos. Entonces, la muerte de Cristo, pues sí, nos liberó del pecado, pero pues también nos obliga a querer seguirlo, a servirlo. Entonces, así como ahora nuestro cuerpo pertenece a Dios, pues no debemos violar las normas de vida que Él ha establecido, ¿no? Y que yo soy dueña de mi cuerpo y yo hago lo que yo quiera. No, sí, tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Sí, debemos cuidarlo. ¿Cómo tendrías eso? Imagínate, pues bien, ¿no? Entonces no podemos estar haciendo daño y agredir a nuestro cuerpo. Y ahora, como sabemos, ese precio que Él ya pagó por nuestra libertad nos hace poder recibir la adopción de hijos. Esto me encanta, ¿no? El saber que somos hijos de Dios, que pasamos a formar parte de su familia. En el versículo 5 lo vimos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y luego en Juan 1:12, si lo puedes... A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo también hermoso, ¿no? Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Todos los que recibimos a Jesucristo como el Señor en nuestra vida, pues tenemos ese nacimiento espiritual y nos da una nueva vida. Somos unas nuevas criaturas. Y este nuevo nacimiento nos va cambiando desde dentro hacia afuera. Va transformando nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros motivos, nuestros pensamientos. Porque, bueno, una persona no pertenece a la familia de Dios porque tú naciste en una familia muy religiosa o porque tus papás son muy cristianos, pero es una decisión que cada quien tiene que tomar. Que cada quien tiene que arrepentirse de sus pecados, tener esa convicción de pecado, saber que pues eso lo tiene separado de Dios y que hay que arreglar eso y tiene que aceptar ese sustituto que fue Jesús, que ya pagó por nuestros pecados, pero es decisión de cada quien. No por pertenecer a una familia cristiana, tú puedas ser cristiano, no.
Entonces, ¿tú le has pedido a Cristo que transforme tu vida, que te haga esa nueva persona, que seas esa nueva criatura espiritual? Porque este nuevo comienzo pues está disponible a todo aquel que quiere y que cree. Uh-huh. Y Dios, ahora como hijos adoptados, lo confirma claramente por medio de ese Espíritu que está en nosotros, ese Espíritu Santo que ahora habita en nosotros cuando somos libertados aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Saber que tenemos ese Espíritu Santo. No es de que el Espíritu Santo entre y salga, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Versículo 6 lo dice. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Papito, papi, ¿sí? Abba es eso. Así lo podemos llamar ahora, porque ahora es ya nuestro papi. Ya no somos esclavos, sino hijos y herederos. El versículo 7 nos lo dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahora vamos a ver el versículo de Romanos 8, 14 al 16. Es que letra más grande. Romanos 8, 14 al 16. Sí, gracias. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ajá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos desde ese momento esos privilegios y esas responsabilidades de pertenecer a la familia de Dios, ¿sí? Y esos privilegios que tenemos, ¿cuáles son? Pues el poder ser guiados por su Espíritu, por el Espíritu Santo, ¿sí? Su presencia dentro de nosotros que nos recuerda quiénes somos y nos anima con el amor de Dios. Somos hijos del amo. Qué gran privilegio. ¿Habías pensado tú una vez tener ese gran privilegio? Y debido a que somos hijos de Dios, pues compartimos, como dice, ¿no? Todos como herederos, ¿sí? Dios ya nos ha dado sus mejores regalos. Su Hijo, su Espíritu Santo, el perdón, la vida eterna. Qué grandes regalos. ¿Tú te imaginabas algún día poder recibir esos regalos tan grandes? Y no nada más eso, todavía nos anima a que pidamos todo lo que necesitamos. No lo que queremos, porque luego queremos cosas que no nos convienen, sino lo que realmente necesitamos, ¿no? Romanos 8, 17, otra vez vamos. Pues el siguiente versículo. ¿De dónde estamos? De Romanos 8, 10. El siguiente versículo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate cómo dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Porque también algunas veces tendremos que enfrentar algunos sufrimientos. Uh-huh. Y recordemos, para los creyentes del primer siglo, híjole, estas persecuciones eran terribles y acababan, muchos se enfrentaron incluso a la muerte. Uh-huh. Y también nosotros pagamos un precio por seguir a Jesús, el morir a tus deseos engañosos, a tus deseos egoístas. Estás muriendo a ti mismo para de veras seguir a Jesús, ¿sí? Y en muchos lugares, tú que viajas tanto, Carmelita, te darás cuenta como en muchas partes del mundo
los cristianos pues enfrentan muchas presiones, ¿sí? Como fue en el primer siglo, y en muchos lados no puedes tener una Biblia y no puedes hablar de Jesús, ¿sí? Y en unos países, aunque a veces se tolere y se acepte el cristianismo, pues tienen sus problemas y sus persecuciones. Entonces, no debemos nosotros bajar la guardia, debemos vivir como Jesús, servir a otros, renunciar a tus propios derechos, a tus propios gustos, y resistir a esas presiones del mundo, que también el mundo te presiona para que sigas las cosas del mundo, ¿no? Y entonces sí también pues te exige un precio el seguir a Cristo, ¿no? Pero no se compara en nada con la vida que tienes ahora y con lo que Jesús ya hizo en la cruz. Y por mucho que padezcas, no te van a matar aquí en México, no te van a matar por tener una Biblia. Sí te van a rechazar, sí te van a criticar, sí te van a hacer burla, sí, pero que eso no nos importe, ¿no? Y también tenemos pues ciertas obligaciones, porque antes servíamos pues a lo que no era Dios. Y éramos esclavos de eso. En el versículo 8 nos lo dice. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y a lo mejor decías, no, pero yo siempre he creído en Dios. Pero lo veías así como un Dios, como lejano, ¿no? Como que no es para ti, como que ahí está, o como que está ahí para cuando a mí se me presente alguna dificultad y bueno, a lo mejor le pido, pero no lo conocías realmente. Sabías que existía, pero no lo conocíamos. Y como hemos visto en este capítulo y en este libro de Gálatas, con los Gálatas que ya habían tenido esa enseñanza de parte de Pablo, que ya conocían la verdad y se la habían apropiado, y vemos cómo esos Gálatas estaban regresando otra vez a esa esclavitud de querer servir la ley, de querer hacer cosas para de veras ganarte la justificación de Dios. Y Pablo, pues, imagínate, se desespera. Yo creo que ha de haber querido darle sus cachetadas de a ver qué parte no entiende en Gálatas, ¿no? En el 9, ¿cómo nos dice? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Sí? A todos esos rituales y ceremonias, pues que no hacen nada por el hombre. Y vemos cómo les dice en Gálatas 3:1, que ya lo vimos en los estudios anteriores, pero vamos a recordarlo. ¿Cómo les dice? Oh, Gálatas, insensatos, quien os fascinó para no obedecer a la verdad, y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así como, Gálatas insensatos, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Por qué están siguiendo otras cosas? ¿Sí? Estaban prestando más atención a las cosas que les decían esos falsos maestros, los judaizantes, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Que decían que debían cumplir con la ley de Moisés, que debían circuncidarse primero para poder ser salvos, ¿sí? Con todos esos rituales que ellos les estaban exigiendo, ¿sí? Y vamos a ver ahora Colosenses 2, 20 al 23. Colosenses 2. 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques?
¿Cuál sigue el En 22? conformidad, síguele, en conformidad. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno en contra los apetitos de la carne. Fíjate cómo dice, pues si habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Sí? ¿Por qué estás siguiendo las cosas que dice el mundo? Y los cristianos, pues deberíamos hacer una diferencia entre la forma en que vivimos comparada con los incrédulos. Y digo deberíamos porque muchas veces nos comportamos como si siguiéramos siendo incrédulos, ¿no? Y bueno, sabemos que ese crecimiento que Dios nos da no es de un día para otro, que yo recibo a Cristo y ya mañana me comporto de manera diferente. No, es un proceso y vamos creciendo cada día ese crecimiento, y es un proceso que dura toda la vida. Como me decía una amiga, oye, ¿y el curso de Biblia cuánto dura? Pues no, de que agalloso. No es de que un mes, un año, maestría, no, es toda tu vida, ¿no? Porque aunque en Cristo hemos sido convertidos en nuevas personas y ya tenemos una nueva naturaleza, somos criaturas nuevas, no quiere decir que automáticamente todo nuestro pensamiento y nuestra manera de actuar cambie. Vamos paso a pasito, y a veces vamos un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás, ¿no? Pero seguimos, prosiguiendo a la meta, como dice Pablo, ¿no? Prosiguiendo a la meta, y la meta es Cristo, nuestros ojos ahí, es como una carrera, que no se trata de que a ver quién llega primero, ¿no? Sino de mantenerte constante, firme, perseverante. Porque si seguimos estudiando la Biblia, orando, teniendo nuestro tiempo devocional, aprendiendo de la Biblia, Dios va cambiando. Dios nos va cambiando. A ver, ponte a ver, por ejemplo, hace un año, ¿cómo estabas? ¿Y cómo estás ahora? ¿Cómo ha cambiado Dios tu vida? ¿No? Esos cambios positivos que Él va haciendo, que se van notando en nuestros pensamientos. Tú decías, ay, antes yo pensaba de esta manera, o yo me enojaba, o yo hacía tal cosa, y ahora pues ya no, porque Cristo va haciendo esos cambios en nuestras vidas. Pueden ser lentos, pero si realmente confías en Dios y entregas tu vida a Él, los vas a ir notando, los vas a ir sintiendo. Y no quiere decir que nosotros podamos alcanzar a Dios por seguir reglas así muy religiosas, ¿sí? Ni por cumplir ciertos ritos, porque no va por ahí, ni por practicar una religión, porque sabemos que el cristianismo no es una religión, es una relación personal, tú con Dios a través de Jesús. Entonces sí, esos cambios, aunque lentos. ¿Cuál es la diferencia, entre la relación directa con Dios o una religión? Pues que la religión está sirviendo nada más con cosas exteriores, estás cumpliendo con ciertas cosas, pero no, te pasa lo que a los fariseos. Acuérdate que los fariseos cumplían trataban de cumplir todas las cosas, pero por dentro no habían permitido, no habían dejado su corazón a Jesús, ¿sí? Entonces estás cumpliendo con cosas exteriores que de qué te sirven, si las intenciones de tu corazón a lo mejor son otras, ¿sí? Los actos exteriores tienen que ser producto de lo que Dios ha cambiado en tu vida. Tiene que salir, como les digo siempre, de dentro para afuera. Si no, se queda en cosas que no sirve eso. Y fíjate que muchas de las religiones creadas por el hombre, porque las religiones las ha creado el hombre, enfatizan ese esfuerzo humano. El que tú debes hacer tal cosa. Pero el cristianismo enfatiza lo que Cristo hizo, la obra de Cristo, ¿sí? Entonces, pon ahí tus ojos en lo que Cristo ya hizo. Entonces,
sabemos que, bueno, nuestra salvación no depende de esa autodisciplina que nosotros tengamos ni nada, sino de lo que Jesús ya hizo. Claro que el tener tú pues el entregar todas esas cosas de tu vida a Cristo y el querer aprender de Él y el que tú leas tu Biblia y ores y tengas esa comunión con Él, claro que te va a ayudar a que tú tengas un crecimiento, porque si no, pues te puedes quedar en que sí, yo recibí a Cristo y ya me arrepentí de mis pecados y todo, pero te puedes quedar así como un bebé espiritual y nunca crecer. Y se los digo por experiencia, porque yo mucho tiempo me concreté a ir a los estudios una vez a la semana. Y ya, qué padre y bien bonito, pero no crecía. No creces, necesitas ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, como lo dice. Desead como niños recién nacidos la lechita espiritual para que crezcáis para salvación. Si no, te quedas enano, ¿verdad? Imagínate un bebé ahí en su cuna sin que lo alimentes, pues ahí todo raquítico, todo flaco, no crece. Así espiritualmente es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, esa buena disciplina que exigían estos falsos maestros, como vimos en los que le pasaba a los Gálatas, y hoy en día también a muchas personas le pasa lo mismo, llegan a un legalismo queriendo cumplir muchas cosas, una larga lista de normas religiosas que pues no te van a lograr que tengas la salvación, ¿sí? Porque esas normas religiosas que tú estés tratando de cumplir, porque nunca las vas a poder cumplir totalmente, no cambian tu corazón, no lo cambian. Solo Cristo, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces estos Gálatas, pues sí estaban olvidando que ya no eran esclavos, que ahora tenían esa libertad en Cristo. Y en Deuteronomio 15:15 dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. O sea, recordemos que ya Jesús nos liberó. Ya Jesús nos hizo parte de su familia. Ya somos hijos de Dios. Entonces, no tengamos en la cabeza eso de querer estar haciendo ciertas cosas para ganarnos el favor de Dios. Y que era lo que le estaba pasando a esos Gálatas. Y Pablo, pues, estaba asombrado de esa actitud de los Gálatas y de la inmadurez espiritual que ellos estaban teniendo. ¿Cómo estás regresando? Y el versículo 11 que leías, que sí dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, todo ese trabajo intenso que hizo Pablo había sido en vano. Y así también nos pasa. A lo mejor tú has hablado de Cristo a una persona, ¿no? Y la traes entre ojos y le voy a compartir de Cristo para que ella reconozca. Y a lo mejor esta persona aparenta haber venido a Cristo. Pero al paso del tiempo la ves que sigue ciertas cosas del mundo y dices, bueno, el trabajo que yo hice habrá sido en vano. Y de nada sirvió estarle compartiendo y estarle diciendo, y habrá sido en vano. Así le pasaba a Pablo en ese momento con los Gálatas, ¿no? Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues sí, a tal persona le compartí y le dije de la Biblia y todo, y se quedó de esclava. No vino, no se apropia de esa libertad que Cristo ya nos dio. Pero recuerda que nosotros dejamos esa semillita, como estamos viendo en los discipulados, ¿no? Dejamos esa semillita, pero el trabajo es de Dios. Es el Señor el que hace. Entonces no nos desesperemos. Vimos en esos estudios de la semilla, de la parábola de la semilla, cómo pues no se pone énfasis en la habilidad del sembrador, ¿verdad? Ni en el tipo, ni en la semilla. La semilla está bien, es en el terreno en el que cae la semilla. Y así, cuando tú compartes, pues cae en diferentes terrenos. Siempre quisiéramos que esa semillita cayera en tierra fértil y diera, pero a veces pues sí cae
en ese terreno en el que cae tierrita, pero pues abajo tiene piedra y no echa raíz. Y aparentemente sí, como que empieza a crecer y se ven las hojas muy bonitas, pero no va a dar fruto, ahí se va a quedar, ¿no? Entonces, pues sí, que eso no nos desanime a que nosotros no queramos compartir, de que, ay, no, tal persona, no, ni caso tiene, ni le digo, ¿para qué? Es caso perdido, no. Debemos compartir y Dios sabe quién será el que venga a Cristo. Pues este es el estudio que vimos hoy de hijos de Dios, chicas, y pues voy a dar gracias. Oro y luego oras tú por la petición que quieres hacer. Entonces voy a dar gracias. Y Padre nuestro, pues Señor Todopoderoso, te adoramos y te agradecemos. Te agradecemos por habernos liberado del pecado, Señor, en el que vivíamos, siendo esclavos bajo el sistema del mundo, Señor, y tratando de querer agradarte al cumplir solamente actos exteriores que en muchas ocasiones pues los hacíamos por cumplir únicamente, pero que no eran producto de un corazón arrepentido y transformado por ti. Gracias, Señor, porque tenemos en nosotros tu Espíritu Santo que nos guía y que nos lleva a querer siempre hacer tu voluntad desde el fondo de nuestro corazón, Señor. Gracias porque tenemos el enorme privilegio de poder ser hijos tuyos, no solo creación tuya, sino pasar a formar parte de tu familia. Gracias por habernos adoptado, al haber aceptado el sacrificio que Jesús realizó por nosotros, por todos nuestros pecados en la cruz, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Amén. Amén. Si quieres orar, hacer tu oración, Esbe. Bueno, es así, una oración es algo que escribí ayer, estaba leyendo la Biblia, y bueno, ahí va. Sí, compártanla. Gracias. Dice, Dios, hoy es miércoles 13 de noviembre y en esta mañana me presento ante ti con un corazón lleno de fe y esperanza. Gracias por las bendiciones que derramas sobre mí, sobre mi familia y por todas las personas que amo. Abro mi ser para recibir cada regalo de tu amor que me das y de bondad. Te pido que llenes mi vida de salud, de tranquilidad y muchas bendiciones. Y que cada paso que des, sienta tu guía y libérame de toda angustia y miedo. Que permito que tu luz ilumine mi camino, alejando toda la oscuridad. Confío en tus promesas y sé que todo lo que viene de ti es perfecto y justo. Que esta mañana bendecida por ti, Dios, y que cada bendición que has preparado para mí llegue en el momento perfecto. Gracias, Señor, por todas tus bondades y por todo tu amor infinito. Amén. Ay, qué bonito, amén. Muy bonita. Muy bonita oración de agradecimiento a Dios. Pues